amigas y amigos presentes. He aceptado con mucho gusto esta invitación a hablar de un tema de actualidad permanente desde la perspectiva específica de la injerencia extranjera ante un proceso revolucionario. Y digo que lo he aceptado con mucho gusto por el contexto precisamente bolivariano en que se encuentra. Debo decir que yo no conocía la letra del himno de Venezuela, pero escuchando las referencias a la virtud, a la ley y al honor, ahí están los principios básicos del republicanismo al cual invocaba Bolívar, un hijo de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y que obviamente pues ustedes en la Revolución están intentando en los tiempos actuales, en las circunstancias actuales, convertir en realidades prácticas. Justamente estaba releyendo antes de venir para acá la intervención de Bolívar en el Congreso de Angostura, el énfasis que pone en las leyes, en los códigos, en que la ley es más fuerte que la tiranía, en que la forma de gobierno democrática es débil y que su estructura debe ser la de mayor solidez y que sus instituciones consultarse por la estabilidad. Es un discurso realista de los problemas que encuentra en esa fase revolucionaria, que no son menores que los que encuentra en estos momentos la revolución bolivariana en Venezuela. Naturalmente en un contexto nacional e internacional radicalmente distinto, donde algunos factores son mucho más favorables que lo eran en aquel momento, pero otros están ahí, estaban entonces y están ahí. Bolívar se refería a la alianza de los países conservadores de Europa que a través de España intentaban restablecer el absolutismo en América, y cuando uno reflexiona sobre la injerencia en los procesos revolucionarios actuales, sobre todo los que van orientados en una perspectiva no capitalista, una perspectiva socialista, hay que hablar igualmente de alianzas, alianzas interventoras. Hay un centro de coordinación o unos centros de coordinación, pero son actuaciones coordinadas. Están operando en el caso de Venezuela actualmente y en otros países, y han operado antes en otras experiencias. Yo, por mis propias circunstancias personales, recuerdo ahora un discurso en el que estaba yo presente, en que tomó la palabra Pablo Neruda, y tomó la palabra el general jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército de Chile, el general Prats. Esto era diciembre del año 72, Estadio Nacional de Chile. Regresaba el embajador Neruda de París, donde había dimitido por razones de salud a su patria, y fue recibido en el Estadio Nacional en una gran manifestación. Tomó la palabra el general Prats para desarrollar la idea de que el mundo iba en una dimensión, estaba entrando en una dimensión de multipolaridad, y eso permitía pensar que la experiencia democrática y revolucionaria chilena tenía un espacio que se estaba abriendo y desarrollando. Y tomó la palabra después el poeta, y con esa intuición de los poetas, Neruda centró su intervención en la evocación de España, año 36, y dibujó un fresco de su angustia y su temor de que se podrían estar reproduciendo en el Chile de aquel momento las tensiones y las circunstancias que desembocaron en una situación de enfrentamiento interno entre españoles que él vivió y que en su fase de preparatoria, y que le llevó a solidarizarse con los republicanos españoles de la forma que es conocida cuando estaban sometidos a tan gran represión. Prats era un militar, pero Neruda era un poeta, y sin embargo el enfoque del poeta creo yo que era más acertado, visto retrospectivamente, que el del militar. 9 meses después, ese Estadio Nacional era un campo de concentración y de torturas. El Neruda moría en gran parte acelerada su enfermedad por el impacto emocional del golpe insurreccional en Chile, y el general Prats era asesinado año y medio después en Buenos Aires. Pues bien,
hay una manifiesta y conocida hoy intervención para ahogar el proceso revolucionario en Chile. Y en la medida que se conocen los instrumentos, uno observa que están presentes hoy en día de manera equivalente en las circunstancias actuales del mundo. Muy importante, Luis Brito lo ha desarrollado en algunos de sus libros, la utilización de los medios de comunicación. Justamente hace unos pocos días se publicó el memorándum íntegro de la conversación que sostuvo el dueño del periódico El Mercurio, el mayor y más influyente periódico de la derecha chilena, 10 días después de la elección presidencial de 1970, en la Casa Blanca, auspiciando la intervención militar norteamericana para provocar un golpe militar y evitar que el resultado de las elecciones presidenciales, limpias y democráticas, pudiera permitir que se sentara en el sillón presidencial el presidente Salvador Allende. Y ese memorándum se ha desclasificado prácticamente de manera íntegra, y ahí se ve al dueño del Mercurio pasando revista con el jefe de la CIA en ese momento, Richard Helms, en presencia del presidente de una multinacional, la Pepsi-Cola en este caso, pero cambien ustedes los nombres, cambien de las empresas, cambien los nombres de las personas, pero las instituciones están ahí. Un gran medio de comunicación, una empresa multinacional y los servicios de intervención en el extranjero, pasando revista a de qué forma se puede impedir que la democracia chilena siga adelante y hablando de nombres y apellidos de personas que podían llevar adelante un golpe militar, sus rangos militares, etc. 14 de septiembre del año 70. Tardaron 3 años, pero finalmente el plan lo pudieron consumar. Los mecanismos de intervención son conocidos. Es el plan de desestabilización más importante, en palabras del sucesor de Helms en la CIA, el autor de un libro que se llama Honorable Men, el plan de desestabilización más vasto que en la historia se había llevado a cabo por parte de Estados Unidos. Y cuando se habla de desestabilización, es de desestabilización de acción psicológica, de ahí la importancia de los medios, de desestabilización social, agudizando las contradicciones entre distintos sectores sociales dentro del sector que apoyaba al gobierno y también de los que estaban en la oposición, desestabilización económica, cerrando lo más posible los circuitos financieros internacionales. Había una especie el gobierno de Chile entonces hablaba de un Vietnam silencioso, el bloqueo financiero. La orden de Nixon, presidente de Estados Unidos, fue hacer gritar de dolor a la economía chilena para provocar de esa forma un malestar que pudiera ser favorable a justificar una insurrección militar. Actos de terrorismo, actos de sabotaje, todo esto movilizando a la coalición, que en aquel momento estaba integrada pues, por países de Europa Occidental que financiaban algunas de las actividades de subversión, o, por ejemplo, la propia Venezuela fue movilizada bajo el gobierno de Caldera para que las exportaciones de petróleo, pues en vez de ser pagadas a las importaciones en Chile a 3 meses, como se solía hacer en ese momento, no le entregaba el petróleo, sino pagaba cash antes de recibir el producto, lo cual tenía un efecto muy negativo porque se sabía que había pocas reservas en divisas en ese momento. Bueno, lo interesante en este contexto en que estamos hablando hoy es que en mi análisis, y yo podría reducir a 2 factores, digamos, lo que creo que debe desprenderse de esa experiencia, y creo que los venezolanos lo han estudiado atentamente. Primero, el retraso en recurrir a las elecciones y al referéndum para poder salir del bloqueo institucional al que esta subversión y plan de desestabilización había llevado. El 11 de septiembre, el día del golpe, el presidente debía precisamente convocar un referéndum, pero adelantaron el golpe para evitarlo.
y la segunda es la falta de preparación de una articulación entre los sectores democráticos y republicanos de las Fuerzas Armadas y el pueblo organizado que estaba sosteniendo el gobierno. Tal como yo veo desde fuera el proceso revolucionario venezolano, con todas las reservas, porque soy un observador distante, aunque no indiferente, creo que esas dos lecciones fueron aprendidas en el caso venezolano, y el recurso permanente a darle la palabra al pueblo a través de elecciones democráticas y limpias ha sido permanente desde que se inició el proceso actual, e igualmente la previsión de una articulación entre los militares republicanos y la organización popular, creo que igualmente está presente, por lo que a mí me parece desde afuera, en las previsiones del gobierno venezolano. Y las precauciones, no obstante, nunca son bastantes. Lo que pasó en el año 2002 nos lo recuerda, un golpe que, viéndolo desde la experiencia que yo tuve, aplicó en Venezuela la mayor parte del modelo que se aplicó en Chile entre el 70 y el 73. Fracasó en el caso de Venezuela, entre otras cosas porque ya el mundo había cambiado. En el año 2002 la América Latina no era lo que era en el año 73. El golpe en Chile, el resto de América Latina no pudo hacer nada por parar a los golpistas, aún quienes lo querían. Había gobiernos que simpatizaban y que apoyaban el proceso democrático revolucionario chileno, por ejemplo, el gobierno de México, en aquel momento bajo la presidencia del presidente Echeverría, ¿no? Por supuesto, también apoyaba el gobierno de Cuba. No pudieron hacer absolutamente nada y veían venir el golpe. Todo el mundo lo veía. En el caso del año 2002, las circunstancias no son las mismas y la propia realidad interna venezolana es distinta. El golpe fracasa. Sin embargo, lo que a mí me interesa subrayar en estos momentos es que la previsión de que esos mecanismos de desestabilización van a operar y van a ponerse en marcha es una previsión absolutamente necesaria. Es una ilusión pensar que no se van a poner en práctica. Y al mismo tiempo son y deben ser enfrentados con posibilidades de éxito si se anticipan que van a operar y si se toman a tiempo las medidas adecuadas, concienciación de la población, organización, medidas económicas para evitar precisamente las consecuencias de los bloqueos financieros. En el caso de Chile, la administración Nixon puso en el mercado las reservas estratégicas del principal producto de exportación de Chile, el cobre. Y en el caso actual de Venezuela, pues se habla también de que Estados Unidos pueda poner en el mercado reservas estratégicas de petróleo para reducir el precio en el mercado internacional y reducir por consiguiente la entrada de divisas en Venezuela. Es distinto el contexto, son distintas las circunstancias. Venezuela tiene hoy más posibilidades que tenía en aquel momento Chile, pero el intento de utilizar este mecanismo hay que prever que estará siempre presente. Y sobre todo lo que ha cambiado es el contexto internacional. Cuando hace unas pocas semanas se reunió en La Habana el conjunto de los presidentes de estados latinoamericanos, con una gran diferencia ideológica interna entre ellos, pero estaban allí presentes, y el solo hecho de que se reunieran, y en ese lugar precisamente ya era todo un mensaje para firmar un acta declarando América Latina zona de paz. Es de un gran valor simbólico en un momento como el actual en que todos los continentes están en situaciones de guerra ya efectiva, o de guerras civiles, o de guerra entre países, y sobre todo hay unos nubarrones cara al futuro, tanto en Europa del Este como en Asia,
que son realmente muy preocupantes. Es de ahí que el encuentro de La Habana muestra ese cambio radical que se ha producido en América Latina. La propia reunión en La Moneda, cuando hubo un movimiento hacia un golpe en Bolivia, en que se convocó por parte de una gran cantidad de países de América del Sur una reunión para denunciar ese movimiento golpista y pararlo en Bolivia, muestra igualmente un cambio radical, ¿no? De ahí que yo pienso que es posible seguir adelante en el proceso revolucionario, pero sabiendo estas dos cosas, ¿no? Que los mecanismos de desestabilización van a estar operando constantemente y que se pueden perfectamente anticipar. También quisiera agregar un punto. Hay que saber de dónde vienen las iniciativas y las directrices desestabilizadoras. Saber que esos tienen unos centros de decisión y unos canales de difusión. Pero en mi opinión no hay que extender más allá de lo que es necesario y de lo debido la conjunción que está detrás de esos centros. Concretamente, en mi opinión, la intervención que yo estoy exponiendo de manera extraordinariamente sintética y hasta reduccionista contra el proceso revolucionario en un país de América Latina tenía su centro último, naturalmente, en esta reunión, cuya acta se ha hecho pública hace pocas semanas. Sin embargo, también dentro de Estados Unidos había importantes sectores que estaban en contra de esa intervención. Lo estaban entonces y lo estuvieron después. De forma tal que en mi análisis yo siempre digo que el destino trágico del proceso revolucionario en Chile del año 73 está en gran medida marcado por la elección del año 68 en Estados Unidos, es decir, la llegada al poder de la administración republicana de Nixon con Kissinger detrás, derrotando a el candidato demócrata de aquel momento, que era McGovern. Yo conocía a McGovern. Y desde luego McGovern hubiera sido un presidente de Estados Unidos que hubiera defendido los intereses de Estados Unidos, pero se pueden defender de maneras muy distintas. Y McGovern posiblemente hubiera hecho posible lo que el gobierno de Chile en aquel momento buscaba, era un acuerdo con Estados Unidos, respetando mutuamente su respectiva dignidad e intereses, pero no interfiriendo en los asuntos internos de una forma contraria a los principios de referencia en el derecho internacional, que son los principios de las Naciones Unidas, en el cual yo sitúo esta intervención mía. Tenemos que tener un referente en la ley, ese referente es la ley internacional. Y por consiguiente, en mi opinión, uno de los mecanismos de defensa contra estos planes de desestabilización es enfatizar una y otra vez, y en ese sentido el mensaje de Bolívar es igualmente permanente y presente, en la fuerza de la ley, en este caso la ley internacional, frente a las violaciones sistemáticas que se están produciendo, interviniendo en países, en varios continentes, sin el acuerdo del único organismo legitimado para permitir ese uso de la fuerza, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el capítulo 7 de la Carta. Y otra manifestación igualmente que debe ser denunciada desde el punto de vista del derecho es una especie de magnificación del Plan Cóndor, aquellos planes delictivos contra el derecho internacional que se desarrollaron en el cono sur de América Latina en los años 70 y comienzos de los 80 y que hoy están siendo aplicados en distintos continentes con la tecnología y recursos muy superiores de que nos está aplicando, secuestros en este país para llevar detenidos clandestinamente a centros igualmente secretos de torturas por tiempos indeterminados, los asesinatos selectivos, más de 500 acciones de drones han sido aprobadas desde el año 2001 en distintos países, acciones lanzando misiles supuestamente contra blancos de importancia militar, pero que han producido más
muertos civiles que otra cosa, y que multiplican el número de personas dispuestas a utilizar mecanismos de acción de terror, y llegando hasta los extremos de suspender el habeas corpus en un país como es Estados Unidos, que es ya todo un símbolo de hasta qué punto se puede llegar en este ataque a los basamentos mismos del derecho internacional y del desarrollo del derecho como instrumento de organización social. Pienso, por consiguiente, en resumen, yo voy a escuchar ahora las palabras de Luis Brito, visto desde afuera, que el proceso revolucionario venezolano tiene muchas dificultades, está pasando por momentos muy difíciles, pero sí tienen y desarrollan las bases sobre las cuales se mueve, de organización popular, de democracia efectiva y de atender a las necesidades y aspiraciones de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana, podrán hacer frente y desbaratar, con la ayuda de América Latina en primer lugar, a estos planes de desestabilización. Nada más.